Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Los largos tentáculos de Israel. Estamos de lleno en una nueva guerra en Oriente Medio, 2026. Si uno se limita al conflicto actual, es difícil emitir juicios claros, pero para entender lo que ocurre hoy hay que retroceder miles de años. La historia de este pueblo, marcado por la dispersión, la identidad religiosa y la memoria colectiva, siempre ha generado debate y controversia. Este pueblo siempre ha sido el errante por el mundo y, acompañado de su propia idiosincrasia, surgió la diáspora, un autoexilio que le ha acabado situando al margen aventajado sobre el resto de los humanos. Extendidos por el mundo, han mantenido una fuerte cohesión cultural y religiosa, lo que ha permitido preservar su identidad incluso lejos de su tierra histórica. La gente judía siempre se ha considerado que es el pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, esta comunidad ha vivido persecuciones, expulsiones y migraciones constantes. Desde el éxodo en tiempos de los faraones, pasando por la expulsión de la península ibérica, hasta el horror de la Segunda Guerra Mundial. Y allá donde han estado, siempre han querido diferenciarse de los demás. Y precisamente por ello les ha llevado a ser el pueblo sin patria, esparcido por el globo. En 1948, con la resolución de la ONU y el fin del protectorado británico, establecía dos territorios, uno palestino y otro israelí. Y allí comenzó una nueva etapa. El reparto inicial pronto se vio superado por la ansia expansiva de Israel, guerras, colonización, desplazamientos y un conflicto que se retroalimenta desde hace décadas. La cosa comenzó a funcionar, pero solo para los grandes, los fuertes. El acuerdo de las Naciones Unidas, como siempre, se lo saltaron a la torera y se quedaron con lo mejor, dejando el resto para los demás. Aunque eso sí, dividido entre Cisjordania y Gaza, porque así es más fácil controlarlos. Y esa Palestina ingobernable, aunque sí por ellos, poco a poco, ayudados por los colonos y las guerras domésticas, les fueron robando territorio. La dinámica es conocida. La violencia genera resistencia y la resistencia genera más violencia. Y surgió el terrorismo, algo de lo que echan mano los débiles que no tienen otra cosa, otra forma de resistir. En paralelo, la influencia internacional vinculada a Israel ha crecido con el tiempo. Redes de apoyo, grupos de presión, lobbies y alianzas estratégicas han reforzado su posición en distintos gobiernos y sociedades. La memoria del Holocausto también ha supuesto un peso enorme en la percepción global del conflicto, generando simpatías, apoyos y también tensiones encontradas. Hoy la situación sigue siendo explosiva. La región está bien lejos de encontrar un equilibrio y la intervención de potencias externas no responde a la estabilidad, sino a intereses creados. Irán, por ejemplo, no representa una amenaza directa para Estados Unidos, pero en cambio sí lo es para Israel. Y esa relación ha condicionado decisiones internacionales de enorme impacto. Mientras tanto, el conflicto continúa extendiendo sus tentáculos, afectando a países, economías y sociedades enteras. La esperanza es que algún día se alcance un orden más justo y estable en Oriente Medio, pero a día de hoy ese horizonte parece
lejano. Los fuertes seguirán comprando a quienes tengan que comprar y asesinando a quienes tengan que asesinar. En estos momentos todo está totalmente descontrolado y bajo los largos tentáculos de Israel. Artículo de temática semejante. 274. Israel disparó primero. Viene el enlace y hasta la próxima reflexión.